Bienvenida a Homeschooling con propósito. Este es un espacio para mamás que educan en casa y también para aquellas que sienten el llamado a hacerlo, pero cargan dudas, miedos o cansancio. Aquí no hablamos de perfección, hablamos de procesos reales, de fe y de educar con sentido en medio de la vida cotidiana. Soy Amy, mamá y docente, y camino junto a mi familia el reto de educar en casa. Si al escuchar este podcast logras respirar un poco más profundo, entonces este espacio es para ti. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a Homeschooling con propósito. Hoy tenemos una nueva entrevista y, como siempre, una invitada muy especial. Bienvenida, Janina. Cuéntanos un poquito sobre ti y tus niños. Gracias, Amy. Gracias por invitarme. Soy Janina. Tengo dos niñas de 4 y de 6 años. Somos una familia cristiana que hacemos homeschool. Eso te puedo conversar de nosotros. ¿Desde hace cuánto tiempo hacen homeschool? Formalmente desde hace unos 3 años, pero en realidad mis niñas han hecho siempre homeschool. Nunca han ido a la escuelita. Okay. Me llama a mí mucho la atención de tu hijita mayor, Arlette, que ella es muy elocuente, muy extrovertida y se nota que tiene un gran conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo has logrado eso? Que ella tenga ese amor por el Señor. Bueno, muchas gracias, es una bendición realmente inmerecida porque mi niña es muy sociable. Hay ese mito de que el homeschool no les permite socializar, y con ella he podido ver que mi hija puede hablar con niños de la misma edad, adultos, sin problema, y esa es la gracia que Dios le ha dado a ella, y nosotros como papás también estamos aprendiendo en el camino y tratando todos los días de inculcarle la palabra del Señor en todo momento, como nos manda la Escritura, que hablarás la palabra de Dios a tus hijos estando en el camino, al acostarte, al levantarte, y eso es lo que tratamos de hacer con mi esposo, de que nuestra niña sea educada primero en los caminos del Señor, antes que a nivel curricular. A nivel académico. A nivel académico, ajá. ¿Cómo describirías la relación que tiene Arlette con Dios? ¿Cómo mira ella a Dios? Mi chiquita, a pesar de ser tan pequeña, ella sí se da cuenta que es una pecadora. Cuando oramos o ha hecho algo mal, ella sí le pide perdón a Dios, le dice que ella es una pecadora, que hizo mal, que se arrepiente y que no merece el perdón de Dios. ¿Sí? Entonces es hermoso porque ahí yo aprovecho para decirle que sí, que el Señor Jesús murió por todos los pecados, grandes, chiquitos, y que Él ya le perdona. Entonces me gusta porque mi hija sí es consciente de eso, y le ruego a Dios que sea salva pronto, que sea salva pronto, y qué chévere que ella ya reconozca que es mala, o sea, que no es una buena persona, sino que hay pecado en ella. Así es, como en todos. Como en todos nosotros. Desde que educan en casa, ¿qué cambios has visto en el carácter de tus hijas? Como siempre hemos educado en casa, veo que ellas sí han mejorado. O sea, es que como son muy pequeñas todavía, sí están en un proceso, ¿no? de desarrollo de su control emocional. Entonces yo creo que más que para ellas ha sido para mí, porque realmente educar en casa es un aprendizaje para la mamá, porque yo soy la que he tenido que informarme, y yo vengo de una educación muy mala, con malos no solo curricular, educativa, académica, sino con malos hábitos, con un equilibrio, un control emocional muy bajo. Entonces esto ha sido para mí la oportunidad para yo educarme, aprender a controlarme, aprender a
a mejorar mi carácter, a tener más paciencia y eso transmitirle a mis hijas. Entonces la educación realmente es para mí, gracias a Dios. Sí. Como tus dos niñas son pequeñas, cuéntanos, por ejemplo, ¿cómo es un día típico en su educar en casa? Uh-huh. Es muy natural, porque al principio yo pensaba que era traer la escuela a la casa. Entonces, cuando empezamos a hacer homeschool, de hecho yo pensaba que era, qué lindo, le voy a hacer a mi hijita que recorte, que pegue, que dibuje, pero no entendía que era el cuidar primero el corazón de mi hija. Entonces, nuestro día empieza con la palabra del Señor, leemos algo de la palabra del Señor, cantamos un himno, tratamos de memorizar unos versículos que tenemos, que son para el mes, y después ya empezamos, juegan ellas un ratito y luego ya nos sentamos con Arlet principalmente. La chiquita imita lo que hace la hermana mayor. Entonces con Arletcita hacemos lo que es diario, matemáticas, bastante leemos, lee ella sola un momento y de ahí algo que sea de dibujar o alguna arte o alguna cosa. Después es bastante juego. Realmente mis hijas pasan luego jugando, les dejo porque en el juego también aprenden, o sea, entonces les dejo que jueguen libremente, luego ya me ayudan con el almuerzo, almorzamos, descansamos un rato y de ahí tarde retomamos con Arlet las cosas que hayan quedado pendientes en la mañana. En la tarde, en la noche ya llega mi esposo, hacemos un pequeño devocional, un altar familiar y a descansar. Eso es básicamente el día. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Cómo crees que esta educación en casa ha influido en tu entorno familiar? ¿Qué dicen tus familiares, el entorno de la iglesia, al tomar ustedes esta decisión de educar en casa? A nivel de la iglesia, muy bueno porque hay muchas mamitas en mi iglesia que hacen homeschool y yo he podido aprender mucho de ellas porque inicialmente yo nunca pensé hacer homeschool. Para mí era como algo raro, misterioso, no sé. Pero ellas, gracias a su experiencia, pues he aprendido mucho y mi familia, bueno, mi familia no lo ve tan bien. O sea, sí es como que piensan que tal vez mi hija está muy encerrada, ¿no? Pero ella, bueno, no es así y yo pienso que los años darán frutos y ahí podremos ver, ellos también podrán ver con sus ojos que sí valió la pena. Pero sí hay todavía mucha pregunta de por qué haces y hasta cuándo lo vas a hacer. Entonces sí, hemos tratado de responder con amor y eso, y tratando de obedecer al Señor con este llamado, porque es un llamado también. Estar en casa y ser mamá es un llamado. Sí. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo fue el momento, el día en que ustedes como familia tomaron esa decisión? ¿Qué los impulsó a empezar desde cero con sus niñas de educar en casa? Como es normal, yo pensaba seguir trabajando y que mi hijita quede al cuidado de alguna persona. Vino la pandemia y tuve que hacer teletrabajo y ahí me di cuenta que ya no me quería separar de mi chiquita. Entonces renuncié, me quedé con ella y tuve la oportunidad de muy temprano investigar sobre el homeschool, sobre la educación en casa y de ahí me olvidé la pregunta, perdón, no me desvié. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de educar en casa? Entonces, viendo cómo están las escuelas ahora, que hay niños que van de todo contexto, ¿no? Social, a veces los papás no pasan con ellos, los niños aprenden malas palabras, malas cosas, quisimos intentarlo. Y fue hermoso porque tuve el apoyo de mi esposo, que es lo más importante, sí. Porque si no hubiese tenido el apoyo de él, capaz hubiese sido muy difícil que lo logre. Y ahí nos decidimos con muchos miedos, temores, porque sí es como algo diferente, que no es común, pero
pero lo intentamos y hasta ahorita nos va muy bien con esta educación en casa y queremos seguir así si Dios lo permite. Y también porque Dios puso en mi corazón. Como tú dijiste, fue un llamado. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido este caminar de la mano de Dios? Por ejemplo, en un día difícil, ¿cómo tú te fortaleces nuevamente para seguir educando en casa? Es que si tú no estás de la mano de Dios, o sea, si es que Él no está primero y no dependes de Él, no tienes la dependencia diaria de Él, no va a funcionar. Porque sí es difícil, hay días difíciles. Mis hijas son muy pequeñas todavía, entonces es complicado porque todavía tengo que enseñarles muchas cosas, o sea, desde cómo usar la pasta de dientes, cómo dejar el baño, todo. Entonces sí hay que tener mucha dependencia del Señor y yo me he cogido de su mano, orando, pidiéndole dirección. Gracias a Dios también hay grupos de mamás que puedo ver en YouTube sus experiencias, las mismas mamás de la iglesia que me han ayudado mucho, las mamás de la comunidad. Entonces no me he sentido sola, la verdad ahora hay bastante información sobre este tema y he podido agarrarme de ahí. Hermoso. Y para ir terminando, ¿tú crees que cualquier persona, cualquier familia podría hacer homeschool o no es para todos? Sí, yo creo que todo está dentro de la intención del corazón y lo que tú quieras para tus hijos en un futuro. Entonces, si bien es cierto, hay familias que no pueden hacerlo porque la situación no les da, o sea, tienen que trabajar, pero las familias que sí puedan hacerlo y quedarse en casa, sí pueden, o sea, solo hay que armarse de ser valientes, tomarse de la mano del Señor y plantearse un objetivo claro de qué es lo que quiero en la vida de mi hijo, porque es un objetivo a largo plazo, o sea, qué quiero cuando él ya sea adulto y salga de mi casa, cómo quiero que sea él, qué valores quiero que tenga. Entonces, sí pienso que sí se puede hacer homeschool. Ahora hay mucha información, como lo decía, y muchos grupos también de apoyo, como el que tú también estás formando, y sí. Y tener una visión es lo más importante, tener una visión clara de qué es lo que quiero para mi hijo. Sí. Finalmente, ¿qué significa para ti hacer homeschooling con propósito? Un homeschooling con propósito es esencial porque si tú no tienes un propósito, un objetivo, trabajas en vano. Entonces, siempre en cada lección que le doy a mi hija, trato de ponerle el principio bíblico, o sea, la palabra del Señor en todo lo que hago. Entonces, es muy importante que haya ese propósito, esa visión y cuidar el corazón de mi hijo. Y también algo que quería decir también, que antes de preparar cualquier material, cualquier cosa, debemos preparar nuestro corazón para iniciar a las mamitas que quieran hacerlo, preparar nuestro corazón. Eso. Claramente puedo adelantarme a la respuesta, pero ¿qué vale más? ¿Formar el corazón o formar la parte académica? No, formar el corazón. La parte académica, ellos van a aprender de todas formas. Y el corazón, el alma de mi hijo es lo más importante, porque es un alma eterna que Dios me ha encargado. Y educarles para servir en este mundo, no para ser servidos, porque ahora se piensa que no, que mi hijo tiene que estudiar en la mejor escuela, en la mejor universidad, para que llegue a ser el jefe y el mande a todos. Pero en realidad nosotros debemos tener la visión de que ellos deben servir, porque para eso fueron creados, para adorarle al Señor todo el tiempo y glorificarle en todas las cosas que hagan. Entonces, es el corazón, realmente la educación va de la mano ahí. Unas palabras finales para aquellas mamás que tal vez están dudando, tienen muchas inquietudes. Para empezar, ¿qué les dirías?
primero el Señor. Segundo, que la familia esté de acuerdo con el objetivo, o sea, la familia, el esposo me refiero, ¿no? Que estén de acuerdo con lo que quieren hacer. Y tercero, la visión de cómo quiero que mi hijo sea en el futuro. Y cuarto, hacerlo sin temor, porque no estamos haciendo nada, nada malo, nada que es una moda o algo inventado. Esto existía desde siempre, los niños fueron educados en casa desde siempre, aprendían los oficios de sus papás, pero por la revolución industrial tuvieron que salir las mamás a trabajar y se formaron estos grupos, estas escuelas. Pero es algo natural, no es algo misterioso, una moda, no tengan temor. Y nuestros hijos los educamos nosotros, no el gobierno ni otras personas. Es nuestra responsabilidad. Te agradezco mucho, Millita, han sido unas palabras muy sabias y sé que serán de mucha bendición para todas las personas que nos escuchen. Muchas gracias por mirar este episodio, no olviden suscribirse, comentar y dar like. Hasta un próximo episodio.